Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, pues ya estamos en otro episodio más de Conexión Turismo y a lo mejor debí de haber empezado con Ni Hao, ¿no? Porque al final vamos a hablar el día de hoy de el turismo asiático. Me parece que es en el imaginario de muchos esa joya, esa fuente del deseo. Todos quieren atraer al mercado asiático, pero ¿realmente conocemos el mercado asiático? Porque hablar del mercado asiático Mm, es hablar de millones y millones de personas, para empezar, ¿no? ujú. Pero también de una diversidad cultural enorme. Entonces, ¿cuál es el mercado que realmente queremos atraer? ¿Y estamos preparados para eso? ¿Lo tenemos claro? Este es parte del tema que vamos a tratar hoy, Pau, pero ¿tú qué opinas? Pues bueno, bienvenidos a un capítulo más de Conexión Turismo aquí en este espacio nuevamente que tenemos nuevo para ustedes. Ya saben por dónde seguirnos en @Conexión Turismo, allí en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y en Instagram. Y les agradecemos siempre comentar, compartir esto con las personas que más les interese. Pero bueno, entrando en materia alrededor del tema del turismo asiático, bueno, sí, como tú dices, la mayoría de gente piensa que es muy fácil atraer asiáticos pues a los Porque hay destinos, muchos, ¿no? porque son muchos, además los ponen en la misma bolsa, Claro. que eso es Y me creo que un parece gran que ahí error. está el error, ¿no? Exactamente. Hay una creciente también, un creciente interés obviamente de las personas por todo lo que genera alrededor de Asia, ¿no? Obviamente hablamos hace un rato de esto de la cultura pop o el K-pop, que mucha gente está como conectándose, BTS, la ola que es alrededor de todos estos grupos de baile y de música, pero también de los K-dramas, por ejemplo. Y todo como la expectativa que genera alrededor Japón con el anime. Entonces, eso hace que la gente cada vez más se sienta como conectada con esa cultura y sobre todo la generación Z es uno de los que más demuestra que tiene interés, ya sea de ir o de atraer también parte de esa cultura acá, pues a nuestros lugares. Entonces, insisto, el primer error tiene que ver con ponerlo en la misma bolsa, porque ahí cuando hablamos de asiáticos estamos hablando de que o pensamos o asumimos que los chinos se comportan igual que los japoneses, por ejemplo, o que los coreanos. Claro. Y son totalmente distintos, son tres culturas totalmente distintas. Unos a veces se odian con los otros por Ujú. las guerras también que han tenido, o que, por ejemplo, un indio, sí, una persona de India, también es asiático, Ujú. ¿sí? Y a veces los Un metemos. ruso es asiático. Exacto, Mm. exacto. Y además, si hablamos de China, China es súper grande y por ejemplo, los hainanenses, que son de la isla que queda hacia abajo de China, cerca a Hong Kong, por ejemplo, Ujú. son muy distintos a una persona de Shanghái, ¿cierto? Se comportan totalmente distintos. Entonces, ¿cómo atraerlos? Es el punto. Y ahí lo iremos develando un poco en este episodio. Sí, porque fíjate que me parece que tú acabas de dar en el punto. La gente cree que es muy fácil, Mm, ¿no? Y creo que se van mucho con esa imagen, por ejemplo, de los japoneses, que son mm, muy cordiales, que al final siempre están siendo muy respetuosos, que inclusive tenemos esas imágenes famosas de la visita de los japoneses a los estadios de fútbol, y que va. ellos limpian y levantan la basura, etcétera, y por eso creemos que es muy fácil atenderlos. Pero de entrada tenemos el problema de la barrera del idioma, Mm, mm, y que es parte de la barrera cultural. sí. O sea, realmente, tú llegas a Japón y estás hablando de otra galaxia. O sea, yo no yo describiría que Japón es un mundo diferente al mundo latinoamericano, por lo pronto, Sí. al europeo también, pero China es otro planeta también. Ujú, Y los coreanos van en ese sentido,
pero también están los tailandeses, los vietnamitas, o sea, hay una cantidad, los malayos, en Singapures. fin, ¿no? Y la gente de Singapur también. Entonces, ¿cómo definir a quién queremos? Y sobre todo, ¿por qué los queremos? O sea, mucha gente no se pone a pensar como operadores que están intentando llegar a ese mercado y dicen, bueno, es que voy a tratar de tener un traductor en mandarín. El mandarín es complicadísimo, ¿no? Pero Sí, bueno, tú lo has vivido, tú has estado viviendo semanas completas en China y bueno, entiéndele al mandarín. O me sea, encantaría volver a vivir en China. pero no es tan fácil como entender cómo se dice salida en italiano, Ah, ¿no? bueno, sí. ¿Vale? Ushita. Es complicado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo están viajando ellos? Es que primero hay que entender cómo viajan para saber si podemos adaptar nuestra oferta al tipo de viaje que están haciendo ellos. Exacto. Hay unos patrones y quiero comentar aquí, bueno, preciso ya mencionaste que yo estuve en China un tiempo y allí uno de los módulos era precisamente de cómo entender el tipo de turista chino, ¿no? Y cómo nos ven a nosotros también, porque ellos también tienen su perspectiva de cómo somos nosotros los latinos o cómo nos comportamos. Y ahí lo primero que hay que decir es que su comportamiento, sí tiene, si bien no todos, lo que voy a decir a continuación no es que sea todos se comporten igual, Ujú, pero sí hay como un patrón. Por ejemplo, ya lo mencionaste, son eh, personas que viajan por grupos, ujú, prefieren viajar en grupos, sobre todo cuando es un destino a larga distancia. Prefieren paquetes, por mm. ejemplo. El tema, también hay un tema ahí cultural y es que ellos cuando ven que un chino le funcionó algo, entonces ellos dicen, ah, Ah, entonces allá, si al chino le funcionó, a mí también me bien, funciona, entonces yo tengo que ir allá. claro. Entonces por eso siguen a los otros chinos. Claro. Otro ejemplo es que, y bueno, eso lo han entendido muy bien, por ejemplo, en Francia. En Francia son de los países europeos en donde más, además también de los españoles, ya voy a hablar de los españoles, pero de Francia, alrededor del turismo de compras. Ellos tienen una fila, si tú que has ido mucho a Francia, has visto la fila de ciertas marcas de lujo, por ejemplo de Louis Vuitton, Ujú. que está la fila para los asiáticos y la Es fila para fila. el mortal. Claro. Sí, sí. Entonces, y está la fila larga de asiáticos, o sea, no son 5, Sí, sí. son de a 20 y más. Y más. Sí, claro. Sí, entonces, no es un tema de discriminación, sino es como también de cómo darle manejo también a ese público, porque tú lo has dicho, o sea, es un tema de barrera idiomática, de comportamiento también, también de cultura, les gusta mucho regatear, ¿sí? Ujú. Para ellos no está mal visto el El regatear. regateo, es algo súper cultural de que si te dice un precio, ellos ya saben que tú puedes bajar hasta la mitad de eso Claro. y les encanta como ese juego. Entonces, por ejemplo, algunos negocios están preparados para ese tema. En España, la perspectiva ha sido muy distinta porque hay muchos turistas chinos principalmente que van a estudiar español en España. Entonces, han hecho muchos programas, digamos, del tema idiomático, que eso pues también lo podríamos aprovechar nosotros de este lado Claro. y creo que lo desaprovechamos. Hasta ahora es que estoy viendo muchos esfuerzos o escuelas, digamos, alrededor, digamos, de generar las capacidades de turismo idiomático para recibir esta oferta, pero me parece súper interesante también. Los coreanos, por ejemplo, no sé si tú sabías que en México tienen unas rutas directas pues a cada rato Acá. y allí hay como siempre, hay un tema que sale en redes sociales, pero a la gente lo molesta, es que México es amigo de todos. Eso es la realidad. Entonces, México, ¿qué pasa con México? Que es un país muy particular a diferencia de todos los latinoamericanos, es que si tiene, como dicen, un chipeo, un romance, por ejemplo, con Colombia, Ujú, eso se sabe por temas de cercanía, pero también con Corea ujú. Claro. y también por un tema industrial. Sí, sí. Entonces, hay muchos coreanos con interés de vivir acá o de hacer inmersión en la cultura porque ven también como podríamos decir, la antítesis de lo que también se vive de la presión cultural
digamos, de Corea, donde hay una presión por ser el más bello, el que más gana, el más rico, Sí, pues, la aspiración, ¿no? exacto. Que en México es un poco más relajado y entonces encuentran como esa felicidad, por De decirlo no así. sentirse tan presionados, ¿no? Por esa Exacto. aspiración constante. Fíjate que hay que entender mucho este tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, los coreanos tienen una similitud con los mexicanos, parecía que no, pero sí, sí la tienen. Los dramas hoy, Ah, sí, por los dramas supuesto. coreanos, pues es una similitud con las novelas mexicanas muy, muy, Ujú, marcada, ¿no? Obviamente hay inversiones fuertes de Corea en México, eh, y esto me lo platicaba un buen amigo que vivía en Corea y me decía, mira, Tony, es que no se está entendiendo al mercado asiático y el mercado asiático no necesariamente debemos de buscarlo a través del turismo. Fíjate qué, mm, qué duro, ¿no? O sea, nosotros que nos dedicamos al turismo, decir sí, eso es duro. ¿Por qué? Porque va más por el lado comercial ok, o sí. por el lado industrial y por ahí se generan esos lazos. O sea, no es lo mismo, y él me ponía un ejemplo, me decía, cómo las embajadas, ya ves que en México desapareció el Consejo de Promoción Turística de México Ujú, y entonces le pasaron la misión de difundir el turismo en México a las embajadas, ¿no? A las embajadas. Y me pongo a pensar en la embajada de Corea, de México en Corea. ujú, ¿Qué le va a importar al embajador? ¿Promover que lleguen de visitas unas decenas de miles de turistas coreanos ujú, o poner una planta de Samsung mm, o poner una planta de Kia, mm, por ejemplo, ¿no? Pues claro que la inversión de una planta de Kia, una planta de Samsung o cualquier otro producto coreano es mucho más importante que a lo mejor traer 100,000 turistas coreanos en un año. mm. Entonces, ahí es donde se pierde mucho el sentido, porque no estamos entendiendo cuántos chinos vienen a México, cuántos chinos llegan a Colombia o cuántos chinos llegan en general a Latinoamérica. La verdad es que no son muchos en comparación No, al número de chinos que hay, por ejemplo, sí, ¿no? pero eso también se debe a un tema de conexión aérea, por ejemplo, Claro. y también un tema de política. Por ejemplo, voy a hablar por Colombia en este caso plenamente, y es que en gobiernos anteriores eh, había como una especie de resistencia y también a nivel de pensamiento y cultural por lo que representaba China, ¿no? Mm. Digamos, un partido comunista, de izquierda, en fin. eh, y como que esos lazos de hermandad se han ido como generando es en los últimos años, diría yo, como en los últimos 10 años de una forma mucho más profunda, tanto que, por ejemplo, la conexión aérea eh, directamente de China a Bogotá, pues todavía no existe, pero sí hay esfuerzos, digamos, Por, por por hacerlo. hacerlo. Y ahorita pues se llega principalmente desde Chile o desde Estados Unidos. Ujú. Y eso está pues bien, igual. Ah, bueno, también desde Francia. Eh, pero ya es como se acerca como esa conexión y eso me parece que es una oportunidad para ahí sí ir preparándose. Otra cosa que también es importante, digamos, en el mercado asiático es el tema de no solo cómo se lo vamos a ofrecer, sino también el equipamiento para eso. Ellos, es bien conocido que ellos no van al baño como vamos nosotros. Claro. Y me acuerdo una vez, un día que estaba haciendo un tema y en una conversación con unos operadores turísticos de un hotel en Cartagena. Ujú. No quería mencionar el nombre, pero que Ujú. me contó que un chino no sabía cómo usar un sanitario como el de nosotros. Tradicional Sí, latinoamericano, ¿no? O entonces americano. se paró, para los que están viendo en cámara, se paró, digamos, en la taza. Ajá. Eh, el asiático, pues lo tienes en el suelo, ¿no? A Digamos, nivel de suelo, sí, y claro. van como en cuclillas. Sí. Y se paró en la taza y luego se quebró, o sea, Claro, se le rompió, se hizo un fracturó. desastre. Claro. Y bueno, imagínense
eso también. Entonces hay que estar, Es que es eso, o sea, finalmente en Ciudad de México estaba antes el Hotel Nico, mm, que hoy es el Hyatt, ahí en la zona de Polanco, y tenía, obviamente era una marca que tenía influencia japonesa, y tenía algunas habitaciones con baños preparados, sí. preparados para el mercado japonés. No todos, obviamente, pero sí tenía algunos. No sé si sigan, la verdad es que no lo sé porque cambió de marca, se fue a Hyatt ahora, y bueno, no sé si sigan o no, pero se hizo el intento, pero obviamente es como las habitaciones handicap, ¿no? Ujú, Que bueno, ya tendremos que hacer un episodio de turismo accesible, que sí, mira que hace mucha falta. falta trabajar en todo eso. Ese es un tema interesante que podemos tratar en otro episodio, pero al final, ¿cómo vamos a atraer a ese mercado? Yo soy más de la idea de primero atraerlo comercialmente hablando, que haya inversiones alrededor de nuestros diferentes países para poder después pensar en traer a ese turismo. Esa es mi humilde opinión, ¿no? Es un mercado grande, sí, pero que no entendemos y que no tiene una necesidad imperiosa de visitar Latinoamérica. Cuando hay intereses económicos, entonces es cuando tiene que venir la gente por obligación, Ujú, ¿no? Es el famoso viajero por obligación que hemos hablado muchas veces, pero que después puede entonces él promover o ayudarnos a promover. ujú. Y me hiciste recordar las famosas tiendas de alimentación en Madrid, Ah, ¿no? sí. Que todo el mundo las conoce como las tiendas de los chinos, Sí, ¿no? ujú. Porque la gran mayoría están atendidas por chinos, Pero es que es comercio igual. pero es comercio y entonces llegan. Pero además, y ya para cerrar este tema, muchos de los grupos que llegan particularmente de China, ¿no? Que es el mercado que más atrae por su nivel de población, pues es como un crucero, como un all inclusive. Ya no se queda el dinero aquí. Lo trae un operador chino que tiene sus acuerdos, ya tienen todo armado, allá se paga, llegan aquí, dejan 3 pesos y se regresan. Entonces, ¿en qué momento se va a romper eso? Pues habrá que ver cómo podemos llegar a la independencia del viajero asiático, que se sienta en confianza como para poder viajar libremente por nuestros países. Sí, es que es un tema pues de confianza, como acabas de decir. Me hiciste acordar que también en esa oportunidad fuimos a uno de los operadores turísticos más grandes que tiene China, a sus oficinas en particular. Y, por ejemplo, vimos los lugares donde estaba tocando en Latinoamérica y era principalmente, como ya mencioné, era por paquetes y era solo como a los atractivos turísticos que fueran así muy emblemáticos, tipo Ujú. Machu Picchu, tipo Chichen Itza, Ah, ¿sí? Y, por ejemplo, en Colombia, no aparecía. no parecía a dónde vamos, ¿no? Exacto. Por- Entonces, sí creo y coincido contigo que una forma muy particular de llegar puede ser a través del comercio, digamos, de atraer el comercio y las inversiones. Y la prueba de eso es México, por ejemplo, que ya lo mencionamos, Ujú. con su industria, pero, por ejemplo, Perú y Panamá, mucha gente muchos chinos y asiáticos en general Ujú. van a A estos estos lugares lugares. es precisamente porque ya muchos tienen sus tiendas, las tiendas de Exacto, alimentación y bueno, van claro. por la familia y eso Sí. atrae más gente y Y más en gente. Panamá, bueno, obviamente por el cruce del canal de Panamá y los Exacto. buques, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el cuento chino, ¿no? De este capítulo. ¿Dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar, Pau? Porque es tiempo de pasar a otra cosa. Pues gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este final. Y recuerden que nos pueden ver allí en @conexión turismo, ya saben, en Instagram, en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer, en YouTube. Y bueno, nos vemos en una próxima. Dejen sus comentarios, ¿les gustaría traer turismo chino o más bien no, lo dejamos ahí en sus casas? ¿O les gustaría ir o a Asia? De pronto viajar algún día solamente por conocer y por curiosidad, seguramente más de uno. Sin duda. Pero bueno, ahora sí, ni hao. O sayonara. ¿No?
Nos vemos. Chao. Esto es Conexión Turismo. El podcast donde el turismo se reinventa.